¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches, Connie. Muy buenas noches. Hoy son uno de los grupos etarios con mayor riesgo de contagio en el país. Se encabezan las cifras de ingresos a las unidades de cuidados intensivos y se han transformado en una de las principales preocupaciones para las autoridades sanitarias. Son las personas entre 35 y 44 años las que desde mañana serán parte del proceso de vacunación. El informe es de Fernando Navarro. Vamos a acelerar nuestro programa de vacunación. ¿Para qué? Para llegar en forma anticipada, lo más pronto posible, a las generaciones más jóvenes, que son las que más se están contagiando. Lo dijo el presidente de la República. Durante esta y la próxima semana, las personas de 35 a 44 años sin ninguna comorbilidad podrán vacunarse. Esto con el fin de acelerar el proceso de inoculación para las elecciones del 15 y 16 de mayo. Son la población que está más expuesta en esta pandemia. Salen a trabajar y usan el transporte público, pero esto no necesariamente por irresponsabilidad, sino porque no tienen otra opción. Sin embargo, dentro de esta población también están los que no le temen al virus o no entienden su gravedad. También va en cómo tu organismo enfrente el virus. Que tiene que ver con las redes sociales, se ha dejado inundar la mente de muchísima información. Que tiene todo esto, que vayamos avanzando, es que todos nos tengamos que vacunar, sobre todo los más jóvenes. Sea verdad o sea mentira, prefiero vacunarme, ¿me entiendes? Y la gente que no se quiera vacunar, es responsabilidad de ellos nomás, porque la verdad es que aquí se han dado todas las condiciones para vacunarse. En junio de 2020, uno de los peores días de la primera ola de la pandemia en Chile. 150 personas menores de 39 años habían sido hospitalizados, pero a la fecha esa cifra aumentó exponencialmente. Hoy, más de 32.000 personas entre 18 y 49 años han sido hospitalizados. En general hay una menor percepción de riesgo de las personas más jóvenes y eso puede estar incidiendo que las personas se contagien más y obviamente se enfermen más. Y es que las cifras no mienten, la población con más contagios es la que está entre los 30 y 44 años, conformando un 29,05% de los casos confirmados y probables. La idea es avanzar hacia lo que se conoce como inmunidad de rebaño, pero en el largo plazo, no estamos hablando en el corto plazo, no es para ahora, sino que al ir acortándole los espacios al virus rápidamente, tenemos dos efectos. Uno, disminuye la circulación del virus, por lo tanto hay menos enfermos graves, hay más normalidad, y por otro también se disminuye la posibilidad de que aparezcan variantes, pero las poblaciones jóvenes que les toca hoy día vacunarse son las que tienen mayor movilidad, por lo tanto las que tienen mayor contacto con el virus. Por eso es muy importante que al vacunarse ellos disminuye la posibilidad de mantener un alto nivel de circulación viral y eso beneficia a toda la sociedad. Solo queda esperar a que inicie el proceso, que busca continuar con el proceso de vacunación que tiene a más de 8 millones de personas inoculadas, donde 6,7 millones ya tienen su segunda dosis. Las autoridades hacen un llamado a las generaciones más jóvenes para que participen en el proceso de vacunación y mantengan las medidas de autocuidado. Medidas que lograron posicionar a Chile como el segundo país con mayor porcentaje de población vacunada. Y muy relacionado con el coronavirus, solo 4 personas en el mundo lo padecen y uno es chileno. Un inusual síndrome que hace pocos meses se descubrió y que está asociado al COVID-19. Los expertos lo describen como una fuerte corriente eléctrica en el hombro y que provoca deficiencia muscular. ¿A quiénes puede afectar esta patología? ¿Cómo combatirla? Los detalles en el siguiente informe. Un día se despierta con molestias en el hombro. No, es más que una molestia. El dolor es agudo y persistente, incluso cuando está reposando. Con el pasar de los días se da cuenta que ya no puede levantar el brazo. Ahora se extendió a los dedos de su mano. Se mira al espejo y se ve así. Su doctor lo revisa y le pregunta: ¿se sometió a alguna cirugía? ¿Ha tenido recientemente heridas o infecciones? ¿Quizás se ha vacunado? Nada de eso, pero el paciente recuerda. Hace pocas semanas tuve coronavirus. Lo fundamental es tener un evento gatillante que se ha visto asociado a infecciones virales, y en este caso sería la infección por coronavirus, y posteriormente a eso el dolor asociado a algún déficit neurológico, que generalmente es motor, es decir, falta de fuerza en la extremidad afectada.
Síndrome de Parsonage-Turner es el nombre del responsable, una patología que se registró por primera vez hace más de 30 años, pero que es sumamente poco frecuente. Muchos expertos incluso la describen como una rareza infradiagnosticada que afecta a 1,5 casos cada 100.000 habitantes. Pero aún más extraño ha sido detectarlo a causa del COVID-19. Se puede relacionar con la enfermedad COVID y también se puede relacionar con otras causantes. Y esto puede ser desencadenado por cirugías, por algunas heridas, por infecciones por virus y más raramente, mucho más raramente, por vacunas. Una patología que se da sobre todo en población masculina entre 30 y 70 años, pero lo cierto es que este síndrome se ha detectado tanto en hombres como en mujeres, en todos los rangos etarios. Pero relacionados a coronavirus, hoy existen tan solo 4 casos en el mundo. Uno de ellos es chileno y fue tratado por el doctor Díaz a mediados del año pasado. Consiste fundamentalmente en dolor de hombro, que es un dolor tipo corriente eléctrica, y eso hay que dejarlo muy claro, como adormecimiento de la extremidad y posterior atrofia de la musculatura y pérdida de la fuerza. Su paciente tuvo todos esos síntomas con 36 años, sin patologías médicas previas ni antecedentes quirúrgicos. El único responsable fue el contagio de COVID-19 que había sufrido hace algunas semanas. Aunque diversos estudios indican que podría generarse por vacunas recientes, ninguno se relaciona con la de coronavirus. No es la asociación con la vacuna, eso es muy importante, es con la enfermedad. Y el llamado a la población es a vacunarse, es la principal herramienta que tenemos hoy en día para combatir la pandemia junto con las medidas de protección personal. La recuperación, expertos aseguran pronósticos positivos y que en la mayoría de los casos las secuelas no son permanentes, aunque la deficiencia muscular podría durar entre 6 meses y 2 años sin opción de prevenirla. Ahora, en el mundo hay muy pocos casos descritos, por tanto, más allá de no hay nada que se pueda hacer para prevenirlos, sino que simplemente estar atentos a dolencias de esta naturaleza para poder hacer el diagnóstico. Lo más importante en este caso es prevenir la infección por COVID-19. Llamado de las autoridades a seguir cuidándose, respetar las restricciones y consultar frente a cualquier anomalía para evitar el contagio con coronavirus y no ser víctima de Parsonage-Turner. Quedan pocas horas para el comienzo del tercer retiro de fondos de pensiones. Para ser exacto, quedan 11 horas con 52 minutos. Aquí en 24 Horas Central entregamos todos los detalles de este proceso que comienza mañana. Vamos con la primera gráfica para explicarles el paso a paso, cuáles son las preguntas más recurrentes de millones de chilenos. A ver, mañana, 3 de mayo, a partir de las 9 de la mañana comienza. Usted puede comenzar a hacer la solicitud. Si está, por ejemplo, jubilado por una renta vitalicia, también lo puede hacer. Son casi 11 millones de chilenos entre afiliados a la AFP, vitalicias. Vamos con la segunda estación, quedan menos de 12 horas. La AFP o la aseguradora tiene 4 días de plazo máximo para responderle a usted si esta solicitud fue aceptada o rechazada. 4 días máximo, no hay mayor plazo para ello. O sea, de aquí al día viernes 7 de mayo es el plazo máximo para saber si es que esta solicitud de la gráfica, la AFP o la aseguradora, tiene 15 días hábiles, es decir, 3 semanas máximo para el pago del monto del retiro, que esta vez, a diferencia del segundo retiro y el primer retiro, es un solo pago, 15 días hábiles máximo. Pero en la práctica, lo que vimos en el segundo retiro, que los primeros pagos comenzaron 6 días después de hecha la solicitud. Vamos con la segunda gráfica, aquí le mostramos 3 diferencias respecto de este tercer retiro respecto al segundo retiro de fondos previsionales. Por ejemplo, lo que decíamos recién, es en una sola cuota. Todo el monto, da lo mismo cuánto sea, en una sola cuota. Vamos con la siguiente gráfica. Otro elemento muy importante, definitivamente este tercer retiro no va a pagar impuestos. Recordemos que el segundo retiro pagaba impuestos a quienes tenían sueldos mensuales imponibles sobre 1,5 millones de pesos, es decir, 18 millones de pesos al año. En este caso, nadie va a pagar impuestos a quienes retiren estos fondos previsionales. Y la última extensión de la gráfica, vemos otra diferencia, y lo decíamos al comienzo, aquí se van a sumar de manera inédita, no había ocurrido ni en el primero ni en el segundo retiro, todos los jubilados por renta vitalicia. Aquí el trámite obviamente no se hace a la AFP porque las platas no están en la AFP, sino que usted lo tiene que hacer en la aseguradora. Y ahí la diferencia es que el plazo máximo es de 30 días de corrido para que usted tenga el depósito. 30 días de corrido, no 15 días hábiles
como ocurre en el caso de las AFP. ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes, las que hicimos recabar en todas las redes sociales de 24 horas? Vamos con la siguiente gráfica. Son 6 preguntas, las más presentes por millones de personas. ¿Sabes? La primera: ¿puedo hacer el tercer retiro si no hice el segundo? Absolutamente. Puede hacer el tercero si es que no hizo el segundo, no hizo el primero, da igual. Los 3 retiros son independientes. Usted no puede sacar, obviamente, 30% de una sola vez o 20%. 10%, 10% y 10%. Si no sacó el segundo, no sacó el primero, puede sacar de igual manera el tercero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si mi carnet está vencido o bloqueado? Esto es muy importante. A diferencia de los otros procesos, aquí en muchos casos la prórroga de la vigencia de ese carnet vencido ya venció como medida dentro de la pandemia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que usted con su clave simple o la clave que usted utiliza para cambiarse de fondo, con esa clave va a poder hacer el retiro. O definitivamente recomiendan las AFP en algunos días más ir presencialmente a la sucursal de la administradora de fondos de pensiones para hacer el proceso con su huella digital, si es que tiene el carnet vencido. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué pasa si vivo en el extranjero? Muy importante esto, son miles de chilenos. Tienen que ir al sitio web mi10afp.cl, bajar un formulario, llenarlo, llevarlo a su consulado y de ahí, desde el consulado, se lleva a la super de pensiones, a la AFP y se inicia todo el proceso. Aquí el proceso va a demorar un poco más que los 15 días hábiles, así que tener un poco de paciencia. Esto se ha repetido de igual forma en el segundo y en el primer retiro. Vamos con la cuarta pregunta, más recurrente para millones de usuarios. A ver, ¿recibiré el bono de 200.000 pesos que ya fue enviado por el gobierno al Congreso? Son 200.000 pesos para todas las personas que al 31 de marzo tengan en su fondo de pensiones menos de 200.000 pesos. Todos ellos pueden sacar estos 200.000 pesos. Si usted, por ejemplo, tenía 50.000 o 100.000 pesos, puede sacar esos 50.000 o los 100.000 más los 200.000 pesos si que este proyecto de ley es aprobado en el Congreso en los próximos días. Vamos con la siguiente estación, la siguiente pregunta. Si recibo pensión de viudez, ¿puedo retirar el 10%? Absolutamente. Pensión de viudez, de sobrevivencia, de invalidez, pueden retirar el 10%. Y vamos con la última pregunta que hemos puesto aquí en esta gráfica. ¿Cuánto plazo hay para sacar este tercer retiro? Al igual que en el primero, al igual que en el segundo, este tercero también, 1 año. Es decir, hasta el 3 de mayo del año 2022 hay plazo para este tercer retiro de los fondos de pensiones. Todos los detalles, hasta los más complejos, en la nota de Jaime Quesada. Faltan pocas horas. Sí, por supuesto que sí. Muchos están ansiosos. Sí, obviamente me sirve mucho pagar cuentas. Y otros con más calma. Estoy apenas por retirar el segundo, así que ahí vamos a esperar. El tercer retiro comienza este lunes, ya está todo listo y dispuesto. Son casi 10 millones de personas las que podrán sacar parte o todos sus ahorros previsionales. El retiro 3 tiene la particularidad que es no tributable, o sea, no tiene la aplicación de impuestos a diferencia del 2 que sí lo tiene. Entonces la persona podría querer retirar el retiro 3, por ejemplo, sin haber hecho el 2. Puede hacerlo sin ningún problema. Porque son retiros distintos, recursos esperados por millones y que en su mayoría ya están destinados. En gasto de consumo en la casa, pagar cuentas y seguir consumiendo, o sea, haciendo la vida cotidiana. Primero que nada, pagar cuentas, poner internet en mi casa que no tengo, muchas cosas. No lo voy a gastar, lo voy a guardar para futuro, para lo que pueda suceder. Este lunes 3 de mayo las AFP tendrán disponible en su sitio web el formulario de inscripción e información del proceso. El pago será en una cuota y en 15 días hábiles. Esperamos que durante las primeras horas de este lunes exista alta demanda por hacer la solicitud, por lo que estamos trabajando. Y por eso algunas AFP tendrán herramientas para simplificar el proceso. Podrán usar la opción de solicitud en un paso, donde simplemente tienen que anotar el monto que quieren hacer de retiro porque todos sus datos ya aparecerán precargados. Además, son varias las administradoras que trabajan, dicen, para pagar de forma anticipada. Estamos preparados para recibir de manera expedita las solicitudes de nuestro cliente y pagar en el menor tiempo posible, tal como ocurrió las veces anteriores. Entendemos la urgencia que tienen nuestros afiliados en recibir sus ahorros, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos por entregar el dinero antes de la fecha indicada en la normativa. Y hay más de 640.000 pensionados que también están expectantes. Yo soy de vitalicia. Yo soy vitalicia. Ellas por primera vez tendrán la posibilidad de pedir un adelanto de su pensión.
También a partir de este lunes, las compañías de seguro de vida tendrán disponibles en sus sitios web información del proceso, el detalle del monto que podrán recibir y un formulario de inscripción, pero además tendrán otra obligación. Es muy importante mostrar muy gráficamente y muy claramente cuáles serían los efectos en el monto de la pensión definitivo del pensionado en caso de que efectivamente se termine materializando. Son una realidad, opciones que estarán disponibles hasta el 3 de mayo del 2022. Y vamos a noticias políticas. Evelyn Matei confirmó este domingo que competirá en las elecciones primarias de Chile Vamos. Se suma de esta manera Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones. Quiero contarles que he decidido que voy a participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos, donde se va a elegir el candidato de la centro-derecha. A través de redes sociales compartió este video que acabó con el misterio sobre su futuro político. Evelyn Matei se sumará a las primarias presidenciales de Chile Vamos el próximo 18 de julio. Una decisión que ya fue conversada con la directiva de su partido, incluso con el propio Joaquín Lavín. Porque estoy convencida que Chile enfrenta grandes desafíos. El más importante es el desafío de vivir en paz entre todos los chilenos. A todas las personas que me han acompañado en mi campaña a la reelección como alcaldesa, les agradezco de corazón y les pido que por favor me sigan acompañando. Desafío presidencial que según la ley no le impedirá dentro de 2 semanas competir por la reelección en el municipio de Providencia. Matei se suma así al cuadro de candidatos de Chile Vamos, que integran Joaquín Lavín también de la UDI, Mario Desbordes de RN, el independiente Sebastián Sichel y la carta de Bópoli Ignacio Briones. Celebro la ratificación de Evelyn Matei de participar en la primaria y con ello en el desafío de construir un futuro juntos. Ahora es tiempo de las propuestas, dejando atrás las soluciones parche. Chile está viviendo una crisis muy grande. Jadwe O'Higgins van a estar en la segunda vuelta presidencial y lo que yo creo es que se necesita un gobierno de acuerdos, que sane Chile, que haga un cambio social profundo. Tiene todo el derecho Evelyn Matei de plantear su candidatura. Es uno de los grandes valores que tiene Chile Vamos y por supuesto yo estoy orgulloso de competir con alguien como ella en una competencia que estoy seguro va a ser leal. Es una buena noticia que Evelyn Matei se haya decidido ser candidata o precandidata presidencial en las primarias de Chile Vamos por la UDI. Hoy día la UDI va a tener 2 candidatos, Joaquín Lavín y Evelyn Matei. Eso demuestra que tenemos una coalición amplia y diversa. La decisión de Matei llega tras los resultados de la última encuesta CEP, que arrojó la evaluación ciudadana de diferentes personalidades políticas, entre ellos los candidatos presidenciales de Chile Vamos, donde Matei registró un 27% de evaluación positiva y 43% negativa, un alza de 14 puntos respecto de la última medición en diciembre de 2019. Su anuncio de competir en la primaria legal de Chile Vamos encendió el debate interno en la UDI que el próximo 17 de mayo celebrará su Consejo General. Es una tremenda responsabilidad tener candidatos muy competitivos para el próximo periodo presidencial, particularmente para la UDI, de tener a los 2 candidatos que tienen más opciones de ganar. Tendrá que ser el Consejo General quien decida, porque llevar 2 candidatos presidenciales de la UDI a las primarias, eso es un suicidio, un error político garrafal. A nosotros nos pone muy contentos tener a 2 candidatos presidenciales con posibilidades. La directiva tiene que dar las máximas garantías de hacer un proceso de transparencia en esta definición que no descarta tener 1 o 2 candidatos en la elección primaria. Sería una nueva aventura presidencial de Evelyn Matei, quien en 2013 pasó a segunda vuelta y fue derrotada por Michelle Bachelet. En 2 semanas competirá por la alcaldía de Providencia, comuna que aseguró que dejará solo si logra conquistar la presidencia de la República. Faltan 13 días para las elecciones del 15 y del 16 de mayo, así es que hoy en Chile Elige vamos a responder todas las preguntas acerca de esta elección que ya fue suspendida una vez. Y para eso estamos en el estudio con Patricio Santamaría, consejero del CERVEL, y además quien formará parte de nuestro equipo de elecciones aquí en Televisión Nacional. Patricio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Connie. Al contrario, un agrado poder compartir con ustedes, con la ciudadanía, desde el canal público, en este importantes eventos electorales. Exactamente, nos acompañará Patricio Santamaría, ¿cierto? De aquí hasta las elecciones,
respondiendo preguntas, guiándonos en este proceso electoral que es bastante inédito. Son 4 elecciones en un mismo fin de semana. Partamos por esa pregunta, Patricio. ¿Por qué finalmente son 2 días de elecciones, el 15 y el 16 de mayo? Bueno, estudiamos los antecedentes y nosotros ya para el plebiscito, como Consejo Directivo, habíamos planteado una opción hacerla en fin de semana, en 2 días. Pero en esta oportunidad son 4 elecciones. Ha aumentado también el número de electores, estamos casi en los 15 millones de electores. Es una gran cantidad, 1.600 candidatos, candidatas, y nos importaba desde el punto de vista sanitario. Se evitan aglomeraciones, hay un doble de horarios para votar en vez de 10 horas, como es si se realiza en un día, son 20 horas. Y además de eso, desde el punto de vista de la participación ciudadana, permite también a una mayor cantidad de personas poder efectivamente marcar su preferencia ese fin de semana. ¿Cuáles van a ser los horarios de votación? ¿Se repite lo del plebiscito, la hora de apertura de las mesas y el cierre? No, nosotros vamos a hacer el horario normal, habitual, el que está en la ley, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El día del plebiscito se extendió el horario de votación. En 2 horas. Aquí volvemos a la normalidad en términos de horario durante el sábado y el domingo. Así es. ¿Son los 2 días iguales? Los 2 días iguales. Nos dimos cuenta que en esa franja de 6 ya acostumbradas a votar hasta las 6 de la tarde. Si mi comuna está en cuarentena, ¿voy a poder ir a votar? ¿Y cómo? Sí. ¿Tengo que sacar un permiso especial? No, ese fue un tema que ya resolvió la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se estableció que las personas que están en cuarentena pueden salir directamente con su cédula de identidad y a votar al local de votación y regresan a su casa. No pueden pasar al supermercado ni hacer otros trámites. Ni a ver al papá, ni nada. No, solamente a votar y vuelven. ¿Y puedo ir acompañado a votar o acompañar a alguien, acompañar a un adulto mayor, por ejemplo? A ver, el ideal es que las personas vayan solas, pero nosotros no nos negamos a esta realidad. Yo tengo a mi padre, ¿no es cierto?, 90, 94 años, mi madre, requieren la compañía de alguien, o también padres o madres que no tienen con quién dejar a sus niños. El ideal es que vayan con todas las medidas de seguridad y está además el voto asistido. El voto asistido parte de la base que la persona que requiere asistencia va con un adulto de su confianza que lo puede acompañar incluso hasta el interior de la cámara secreta para ejercer el voto. Hablemos, Patricio, ahora de las papeletas. Tú ya lo habías adelantado. Son 4 papeletas. Al llegar a la mesa, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué me van a entregar? A ver, una persona, ¿no es cierto?, va a llegar, después de hacer todo el trámite de identificación, va a recibir las 4 papeletas. Se eligen convencionales constituyentes, beige, un color naranja, los gobernadores regionales, este color azulino, turquesa, esmeralda, turquesa, alcaldes y concejales color gris. Pero además, en aquellas mesas donde en el padrón electoral, el servicio electoral haya señalado que existen personas de pueblos originarios, va a haber una 5ª papeleta. La persona en ese momento tiene que definir si va a utilizar la papeleta de pueblos indígenas. Así es, la persona que... esto es bien interesante. Nosotros tuvimos que preparar un padrón de casi 2.300.000 personas que se identifican con alguno de los 10 pueblos originarios. Y va a decir, en el padrón, los vocales van a saber qué persona tiene derecho a votar por una persona de pueblos generales, o deme la papeleta verde, la papeleta de mi pueblo originario, porque quiero votar por un representante de mi pueblo originario. Ya, y eso significa que no cualquier persona puede pedir ese voto. Así es. Solamente las personas que estén en el padrón identificadas como integrantes o miembros de un pueblo originario. Una de las grandes preguntas que había, ¿cierto?, cuando se planteó esta idea de 2 días era ¿qué pasará con las urnas durante la noche del sábado? La seguridad de las urnas, ¿dónde van a quedar y a cargo de quién? Bueno, ahí una vez que den las 6 de la tarde, si no hay personas esperando para votar, lo primero que se hace es se suspende la votación. Al suspender la votación, por una parte, hay todo un tema material que implica cerrar y sellar las urnas de una manera, especialmente el lugar por donde se introducen los votos y por el lugar donde se abren las urnas. Esto está en un instructivo que publicamos nosotros como Servicio Electoral, incluso en el Diario Oficial. Además de eso, se va a levantar un acta. Van a tener los vocales que firmar
y también los apoderados van a firmar esta acta, y se va a contar, ¿no es cierto?, el número de colillas correspondiente a los votos que se emitieron, y se va a contar el número de votos que aún no se han utilizado. Para que cuadre todo. Para que cuadre todo. Ahora, se va a ir a entregar a un lugar que va a determinar el jefe del local, donde las personas van a recibir, ahí el jefe del local va a recibir el acta, uno de los ejemplares del acta. Con la segunda copia se queda el presidente de la mesa, la lleva a su casa y vuelve al día siguiente, y la tercera el comisario de la mesa. Todo esto entra en una sala, determinada, una sala que además es sellada en sus ventanas y en su puerta o puertas, donde no va a poder quedar nadie. Y las Fuerzas Armadas quedan custodiando precisamente esas salas, pero además los apoderados de las listas de los partidos, listas independientes o de los independientes, un apoderado general, digamos, por cada uno de estos casos, va a poder quedarse esa noche, pero fuera, obviamente, de la sala. Y un asistente del jefe de local va a estar ahí pendiente por cualquier problema que pueda preocupar. Se han tomado todas las medidas de seguridad, porque al día siguiente, efectivamente, que los sellos estén en el mismo lugar, que coincidan los números de las papeletas, de tal manera que no hay que tener mayor duda respecto de eso. Es algo que está absolutamente garantizada, la seguridad de las preferencias del día sábado. Patricio Santamaría, muchas gracias como siempre, y seguiremos encontrándonos obviamente para responder más preguntas todavía de aquí a la elección del 15 y del 16 de mayo. Buenas noches. Buenas noches, encantado, Connie. Fue el fugitivo más buscado del mundo. Hablamos de Osama Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al-Qaeda que realizó los atentados del 11 de septiembre del 2001. A 10 años de su muerte recordamos cómo se organizó una de las misiones más complejas de la inteligencia norteamericana y qué pasa hoy con la guerra contra el terrorismo. Esta noche le informo a los estadounidenses y al mundo que Estados Unidos realizó una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y el terrorista responsable de la muerte de miles de personas. Fue una larga espera, pero creo que Estados Unidos, sus aliados y las familias de las víctimas pueden sentir ahora algo de paz. Son muy buenas noticias. Es un buen día para estar en Nueva York. Estoy feliz. Casi 10 años después de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron más de 3.000 personas fallecidas, los estadounidenses sentían que ya podían respirar en paz. El principal sospechoso del peor ataque terrorista de la historia había sido abatido y ya no significaba un problema para el país. Para los estadounidenses, la noticia de que Bin Laden había muerto cerraba una etapa marcada por el dolor y el luto en muchos aspectos. Pero ¿cómo se orquestó una de las mayores misiones encubiertas de la inteligencia estadounidense? Como un hecho que cambió a todo el mundo. Así es calificado el atentado perpetrado por el grupo terrorista Al-Qaeda en suelo estadounidense. Un ataque tan sorpresivo como violento que dejó al gobierno de George W. Bush con una tarea casi imposible de evitar: dar inicio a la guerra contra el terrorismo. Completamente distinto al que había enfrentado anteriormente. Estados Unidos comenzó entonces con una de sus operaciones más intensas y secretas para lograr dar con el paradero de Osama Bin Laden. El primer paso fue el envío masivo de tropas a Afganistán, con el fin de derrocar al gobierno talibán acusado de proteger a Bin Laden, pero la búsqueda del líder terrorista fue infructuosa. Debieron pasar años antes de que la CIA diera con la mejor pista para su hallazgo: la identidad de uno de los mensajeros de alto nivel de Al-Qaeda. El hecho de que a Estados Unidos le tomara una década finalmente encontrar a Osama Bin Laden demostró lo difícil que era romper el círculo inmediato de lealtades
de Bin Laden y de Al Qaeda. Bajo el gobierno de Barack Obama, los equipos de fuerzas especiales rastrearon al mensajero identificado hasta Pakistán, donde se confirmó la presencia del fugitivo más buscado por Estados Unidos. En esta casa, ubicada en la ciudad de Abbottabad, al norte del país, fue hallado el líder de Al Qaeda. La noche del 1 de mayo de 2011 comenzó la operación denominada como Jerónimo, que terminó la madrugada del día siguiente con Osama Bin Laden muerto. Una hazaña tan importante para Estados Unidos que fue seguida paso a paso por el mandatario y su círculo más cercano, como se ve en esta histórica fotografía, y que incluso fue recreada en el cine mediante la película La Noche Más Oscura. ¡Osama! ¡Osama! Ya. Osama Bin Laden is dead. Osama Bin Laden está muerto y se hizo justicia. Sé que nada compensará las vidas perdidas ni tampoco llenará el vacío que dejó su partida, pero espero que ahora esas familias puedan encontrar algo de paz. El momento en que se anuncia la muerte de Bin Laden quedó marcado en Estados Unidos, tanto así que distintas personalidades aplaudieron la noticia, entre ellas el entonces empresario y actual expresidente Donald Trump. Acabo de sacar un comunicado porque creo que es bueno que hayamos capturado a este maníaco. No es algo para disfrutar, pero es una buena cosa. Realmente es algo bueno. Estoy sorprendido, estaba volando cuando pasó y cuando llegué al aeropuerto el hombre que me recogió me lo dijo. Cuando se marcan 10 años de la muerte de Osama Bin Laden, Estados Unidos busca reorientar su lucha contra el terrorismo. Uno de los mayores cambios fue el anuncio del presidente Joe Biden de una retirada de las tropas de Afganistán, poniendo fin a la guerra más... Al Qaeda está en una posición de debilidad frente a lo que había sido anteriormente. El punto es que ninguna organización ha logrado repetir o superar un episodio tan brutal y terrible como fue el atentado del 11 de septiembre de 2001. La muerte de Bin Laden no estuvo exenta de polémica. Varias voces criticaron que se diera muerte al líder terrorista y no se le llevara a un juicio. Una decisión que el gobierno de Obama defendió, diciendo que se trató de un riesgo adecuado en el momento adecuado. Crónicas del domingo. Buenas noches. Algunos acusan que los periodistas nos refusilamos en las malas noticias. Gozaríamos con el morbo, los desastres, el escándalo y la violencia. Y seguiríamos un dictum estadounidense. Good news are no news. Es decir, las buenas noticias no son noticias. Y últimamente, anal y colectiva. Bueno, ahora queremos explorar en una buena noticia para el país, noticia que está en desarrollo. Y esa gran noticia es que este año Chile logrará que el 40% de la capacidad total del sistema eléctrico nacional sea eólica y solar, lo que supone la instalación de más de 6.000 megawatts de energía limpia y renovable al terminar el 2021. ¿Se acuerdan cuando se nos decía que si no se construía Hidro Aysén nos quedaríamos a oscuras? La porfiada realidad dijo afortunadamente otra cosa, para bien del ambiente y de los chilenos. Hace algún tiempo, el Washington Post, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, presentó este reportaje. Una Arabia Saudita solar. En la bajada se lee lo siguiente. Mientras Trump
promueve el carbón, Chile y otros países se vuelcan a la barata energía del sol. Y la fotografía mostraba la construcción de Cerro Dominador, la primera central de concentración solar en América Latina, ubicada en Antofagasta. Una Arabia Saudita solar, pero ¿cómo? ¿Están comparando Chilito con el rico reino sentado sobre un aparentemente inagotable mar de petróleo subterráneo? Pues así es, porque tenemos la mejor radiación solar del mundo y esa energía es el combustible que alimenta la vida del planeta y es gratis. El potencial de Chile de renovable está cerca de los 2.000 gigas. 1 gigawatt se equivale a 1.000 megavatios, energía suficiente para iluminar a una ciudad de más de 1 millón de habitantes. El potencial chileno de 2.000 gigawatts es más que todo el potencial eléctrico instalado hoy en Estados Unidos. Si desarrolláramos solo el 10% de ese potencial, podríamos exportar a un mundo hambriento de energía. Estamos lejos de los 200 gigawatts que podríamos tener para no solo abastecer nuestro consumo, sino que eventualmente contribuir al mundo con energía sustentable para los desafíos de cambio climático. El Washington Post hablaba de Cerro Dominador, el sorprendente complejo fotovoltaico y termosolar levantado cerca de Pedro de Valdivia y María Elena, viejos íconos de la riqueza salitrera que probablemente no supimos aprovechar de mejor manera en el pasado. Los espejos apuntan al extremo de una gigantesca torre y calientan sales hasta llegar a temperaturas superiores a los 600 grados. Se genera vapor y este mueve turbinas produciendo electricidad. Hoy día tenemos en desarrollo casi 30.000 millones de dólares en proyectos de energía, la mayoría o prácticamente todos de ellos energía renovable. Y afortunadamente no hemos visto que eso se haya desacelerado ni a raíz de la pandemia ni a raíz del estallido social. Llobet parece un ministro feliz al que no altera las turbulencias que afligen a sus compañeros de gabinete. Da la impresión que para él nada detendrá el futuro al que ya entramos. Solo en 2021 vamos a inaugurar más o menos el equivalente a un 25% de toda la matriz en energía renovable. Y eso nos va a permitir, creemos nosotros, al 2030, que nuestra matriz sea más de un 70, incluso 75% renovable. Ya al 2050, probablemente cerca del 100% renovable. Hace algunos años, nada hacía presagiar, como diría Carlos Pinto, que Chile iba a experimentar un verdadero salto cualitativo en el desarrollo de energías alternativas. No teníamos combustibles fósiles. De afuera traíamos el petróleo, el carbón y el gas. Primero confiamos en que llegaría gas abundante desde Argentina y se construyeron las necesarias instalaciones. Pero los amigos trasandinos cerraron las llaves y nos quedamos sin gas. Y ellos también, porque hoy compran gas extranjero. Chile no podía seguir en este camino de depender cada vez más de los combustibles fósiles. Eso nos generaba una vulnerabilidad geopolítica gigantesca. Finalmente dependíamos de lo que hicieran hacer nuestros suministradores de combustibles. Por entonces hubo un coqueteo con la energía atómica y Rodrigo Palma desclasifica lo que supo por entonces. Estuvimos a una semana de emprender la aventura nuclear en Chile en compromiso que justamente entiendo que Goldborn estaba de ministro de Energía y vino Fukushima. El terremoto japonés sepultó el proyecto atómico y poco después el amigo Evo proclamó iracundo desde Bolivia: ni una gota de gas para Chile. Se nos venía entonces la noche. El sector privado apostó como solución al problema una megaproyecto, una mega central hidroeléctrica que estaba en el medio de la Patagonia y que iba a ser como la solución que el país iba a dar para no caer el apagón eléctrico. Se construirían 5 centrales en los ríos Báquer y Pascua de Aysén. Endesa y Colbún gastaron. Se nos decía que si no se aprobaba Hidro Aysén nos quedaríamos a oscuras. 2.750 megavatios serían transportados bajo el mar y por tierra hacia los centros de consumo, pero el proyecto concitó más bien rechazo en la población y en la comunidad aysenina. Y finalmente, un ministro cortó el queque e Hidro Aysén murió. Cuando llegó el gobierno Bachelet II, llevamos este tema, digamos, al comité de ministros
y se resolvió que el proyecto de Hidroaicén era un proyecto mal planteado, mal formulado y que no podía hacerse en estas condiciones. Inquietante decisión porque entonces teníamos apenas 100 megavatios de generación solar suficientes para el consumo de una ciudad pequeña. Pero afortunada decisión que gatilló una política pública para crear competencia en el sector eléctrico y se aprobaron las leyes que permitieron un espectacular salto de la producción de energía renovable. Y así fue como las licitaciones eléctricas, que el año 2013 se declaraban desiertas porque no había nadie interesado en venderle la electricidad a las distribuidoras que llevan la electricidad a tu casa, esas licitaciones, con una nueva ley, se transformaron en algo extraordinariamente atractivo para nuevos actores, nuevas tecnologías, y el año 2015 hubo 82 ofertas en la licitación eléctrica. Eso fue impresionante. Tú hubieses visto las caras de la gente, porque son licitaciones públicas, cuando se abren los sobres de las ofertas y empiezan a ganar renovables una tras otra. Ese fue el chispazo donde dijeron, ok, se puede competir en igualdad de condiciones, con mejores precios y con energía limpia. El Estado hizo la pega de crear competencia en un mercado que no tenía competencia. Aquí había un oligopolio a nivel de la generación, donde el 80% de la generación eléctrica se generaba por parte de 3 empresas. Es esa realidad, la realidad de traer competencia al mercado, la que empieza a generar este boom de inversiones en el sector de generación eléctrica. El norte se transformó en el nuevo El Dorado de la energía alternativa. Proliferaron las instalaciones solares y decenas de miles de áridos territorios se cubrieron con paneles fotovoltaicos que parecían chuparse al sol. Brotaron quijotescos y descomunales molinos de acero que a veces parecen formar bosquetes, ora detenidos y en silencio, ora en movimiento y sibilantes, en los cuales el viento muta en electricidad que luego arriba limpia a nuestras casas. La fuerza eólica llegó también a la Patagonia sin represas. Y aunque ustedes no lo crean, el Estado ha funcionado bien. Los políticos y los empresarios es un raro círculo virtuoso en un país en que casi todo lo encontramos mal o muy mal. Además, es una política que ha pasado de un gobierno a otro sin solución de continuidad. Cada gobierno ha sido capaz de ir construyendo a partir de lo que hizo el gobierno anterior, poniendo sus énfasis, sus matices, haciendo algunos cambios, pero no partiendo cada vez de cero. Chile, a developing country, but it has great policy. You talk about excitement. This story gets me excited. At the end of 2013, they had 11 megawatts of solar. By the end of 2014, more than 400 megawatts. By the end of last year, more than 800 megawatts. So look at what they have under construction this year and under contract to soon begin construction. Love this. 13.3 gigawatts. Chile hoy supera más de 2 veces y media la expansión de energía solar que mostraba Al Gore en ese gráfico hace 4 años, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales muchos países del mundo están mirando lo que está haciendo Chile en materia de energía renovable. Pronto se irán incorporando a la matriz energética chilena unos 4.000 megavatios de energía solar y unos 3.000 megavatios generados por el viento, suficientes para el consumo de unos 8 millones de hogares. Estamos tomando una vocación exportadora de energía. El hidrógeno se fabrica con energía renovable, si queremos hidrógeno verde. ¿Y cuál es esa energía renovable? La solar, la eólica, la geotermia, todas las que tenemos en Chile disponibles. La imaginación se desata al pensar en lo que podríamos hacer si llegara a materializarse el potencial de renovables que tiene Chile. Cuando ya la tecnología renovable, competitiva, limpia, es además más barata que la convencional, el crecimiento es explosivo. Cuando los autos eléctricos ya sean total y absolutamente más baratos que el equivalente convencional, ¿quién tomaría la decisión de comprarse un auto convencional? Digamos? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Eso va a pasar de acá a 3-4 años. Tímidamente han empezado a instalarse cargadores eléctricos en las gasolineras de las autopistas, pero la tendencia a la movilidad eléctrica adquirirá una velocidad vertiginosa. Todo indica que gas, petróleo, carbón y leña serán reemplazados por la electricidad en las calles, en las casas y en la industria. ¿Podría la inquietud política y social de Chile afectar las decisiones de los inversionistas en energía renovable? No, yo creo que lo ven con entusiasmo, de que en el fondo
parte importante de los mensajes subyacentes que hay en toda esta efervescencia social tiene mucho que ver con la protección del medio ambiente, con el derecho a vivir en un ambiente sano, con tener acceso a la energía de forma más económica, más justa, de generar nuevas oportunidades laborales. Una de las grandes gracias de la energía renovable es que son tremendamente democráticas y proclivas al emprendimiento. Vamos hacia un mundo más eléctrico y tenemos que preocuparnos de tener una matriz productiva que tenga energías limpias, y eso nos obliga a cerrar todas nuestras centrales a carbón en Chile antes del año 2030. Nosotros somos capaces de hacer eso. Eso significa descarbonizar no solamente la matriz energética, sino que descarbonizar la economía. Y junto con eso generar una matriz productiva que sea mucho más diversificada y que realmente permita generar nuevos proyectos de inversión, porque se sostienen en energía limpia y energía barata. Ya cerraron en Iquique, Ventanas, Coronel y Mejillones algunas de las centrales carboneras más contaminantes. El auge renovable es evidente, camino al norte, pero hay también dificultades para transportar la energía generada más bien en áreas alejadas de los grandes centros de consumo. Si no podemos construir líneas de transmisión a tiempo, no vamos a poder retirar aceleradamente el carbón. Ese es un desafío. Las energías de origen solar o eólico son intermitentes o variables, es decir, si no brilla el sol, no hay energía solar, y si no sopla el viento, no hay energía eólica. ¿Qué hacer entonces? Bueno, la clave es el almacenamiento de energía, el almacenamiento de electricidad. Por eso resulta tan fascinante Cerro Dominador en Antofagasta. Sus instalaciones le permitirán entregar electricidad cuando el sol ya se haya ocultado en el horizonte y durante unas 17 horas. ¿Qué tal? En todo el mundo se avanza en equipos almacenadores de electricidad porque el mayor consumo se produce justamente en la noche. Pero hay otras formas de guardar energía. Valhalla es el nombre del proyecto ideado por los ingenieros Juan Carlos Camus y Francisco Torrealba. Consiste en extraer agua del mar e impulsarla hasta las planicies en lo alto de los cerros que rodean a la caleta, y allí en 2 cuencas naturales almacenarla durante el día y en la noche dejarla caer nuevamente por el mismo tubo y así generar hidráulicamente electricidad durante la noche. La energía necesaria para subir el agua sería proporcionada por placas fotovoltaicas montadas en San Marcos. El proyecto fue discutido por los pescadores y hubo divisiones en la comunidad. Al principio, algunos estaban escépticos, aduciendo eventuales peligros para la pesca. El norte por el clima es un paraíso terrenal tenemos de todo, los pescados están cerca, no tenemos que navegar a cantidades de horas. Tiene sus pros, tiene sus contras también, ¿entendí? Hay cosas que son favorables, porque tú sabes que la electricidad nos falta en todo Chile, la electricidad es cara. Las dudas apuntaban a la calidad y temperatura del agua extraída y de vuelta al mar y sus posibles efectos en la vida marina. Se le agradece a la empresa que nosotros por último fuimos avisados y formamos varias reuniones con ellos para poder llegar a un acuerdo. El proyecto fue ambientalmente aprobado y se firmaron convenios entre Valhalla y la comunidad. Debía estar operando en el 2020, pero no se ha materializado a la espera que la empresa gane una licitación que permita interesar a inversionistas, porque se trata de algo grande, al menos $1.000 millones. Valhalla ha gastado ya $30 millones en estudios, pero sus creadores se limitan a decir que el proyecto sigue vivo. Hay presiones de las grandes y otrora oligopólicas generadoras como Engie, Colbún Enel y AES Gener para inhibir o bloquear ideas innovadoras en generación eléctrica. Si alguien invirtió hace pocos años en una central a carbón, que le planteen sacarla al año siguiente, ¿cuál va a ser la respuesta? Obviamente va a tener un daño patrimonial y va a tratar de buscar argumentos y también tratar de mantener una mirada donde eso le vea la parte buena de contribuir al sistema. Engie anunció esta semana que la central a carbón, inaugurada hace 2 años en Mejillones, será reconvertida para operar a gas.
¿Cerrarán todas las plantas carboneras antes del 2030? Están totalmente decididas porque tienen grandes planes corporativos de transformación de sus matrices y están todas realmente comprometidas con esto. Son empresas que en Europa han anunciado eso. Entonces nosotros no podemos ser el patio trasero de esas empresas. Ellos tienen que realmente respetar los mismos estándares con los cuales ellos funcionan en los países desarrollados. No todo es buena noticia en energía. Sí, porque todavía los avances solares y eólicos no se traspasan significativamente a las cuentas que pagamos los chilenos y que en promedio ascienden a 25.000 pesos al mes. En el Parlamento se discute una ley de portabilidad eléctrica que introduciría comercializadores en la distribución. Máximo Pacheco, el ex ministro de Energía, señala que hay que abrir el mercado en la distribución de igual modo a lo ocurrido con la generación y la transmisión. Generó competencia en el sector de ¿Por transmisión. qué no lo hicieron con la distribución? Hoy día, mirando para atrás, digo, lo debiéramos haber hecho. Señala que hubo mucho trabajo para sacar 7 leyes eléctricas, pero que llegó el momento de meter competencia en la distribución. La distribución eléctrica es demasiado importante para el consumidor. Y aquí hay enormes intereses que, como dice la actual Secretaría de Telecomunicaciones, que le tocó enfrentar el tema del 5G, el lobby feroz. No debemos dejar que el Estado sea capturado por intereses comerciales, corporativos, parientes, amigos, pitutos. El Estado tiene la obligación de hacer política pública para el bien común. Y hoy día en el sector de electricidad es urgente introducir competencia en la distribución eléctrica y eso va a tener un impacto muy importante en las cuentas de la luz. Habrá llegado el momento para que el Estado, en el ejercicio de sus potestades, genere más competencia en el sector de la distribución de la energía eléctrica para que los chilenos puedan pagar tarifas menores en sus cuentas de electricidad. El nuevo mundo al que estamos transitando aceleradamente será con calefacción, cocinas, buses, autos eléctricos y con cientos de miles de empleos asociados con la revolución eléctrica de un Chile, un país que se ha convertido en referente mundial en el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Liverpool y Cataluña son dos puntos que este fin de semana desarrollaron pruebas con público en eventos masivos para ver si ya están en condiciones de reabrir esas actividades sin grandes contagios por COVID. Pruebas piloto que buscan regresar a la normalidad en el verano europeo. Franco Ferreira nos cuenta qué pasa en Chile con este tipo de experimentos. De Liverpool salieron al mundo. Y los primeros grandes conciertos de los Beatles ni se escuchaban. No existía entonces la capacidad de montar un sonido que llegara a tantas personas. Justamente ahí es que se da el puntapié a toda a nuestro rubro, al de los espectáculos masivos, cuando los músicos solo amplificaban sus equipos y escuchaban ellos. Y el resto del público no tenía las mismas sensaciones auditivas. Hasta que se escuchara esa música nacida en Liverpool, desde donde un germen musical llamado Beatles se esparcía por el mundo cual virus con una velocidad inusitada. Y 6 décadas después fue un virus, el COVID, el que se esparció como los Beatles por el mundo con una velocidad inusitada. Y es Liverpool el lugar que hoy le hace frente con fiestas 2 para 3.000 personas cada una y permitidas por la autoridad sanitaria británica. Lo grande es Liverpool por tener el primer evento no distanciado socialmente en el país. Nos encanta esto. Dice una vecina de esa ciudad donde la hinchada del club local ha registrado momentos épicos entonando los mismos Beatles. O el clásico You'll Never Walk Alone, que eriza los cabellos al escuchársele en las calles. Ese lugar, esa pasión, escogió el gobierno británico. Todos estamos emocionados. Estamos al borde de las lágrimas, listos para entrar. Honestamente, ni siquiera estamos borrachos todavía, así que estamos listos para eso. Estaba prendido el hombre, como todos los asistentes que pudieron ir a estas fiestas el viernes y sábado, con contacto estrecho y sin mascarilla. Solo requerían PCR negativos para evaluar el riesgo de contagio en actividades masivas como esa.
Cuando nosotros presentamos estos protocolos en septiembre, era justamente para poder hacer las pruebas durante la época de primavera y verano, pero no hubo respuesta. Dice el experto en sonido, algo desalentado tras diálogos infructuosos con la autoridad chilena iniciados en septiembre del año pasado, desde una actividad que en un año sumó 18.000 millones de pesos en pérdidas y cesantía casi total. El tema de la estacionalidad nos complica un montón, porque ahora ya no podríamos hacer eventos al aire libre. Tendríamos que hacer los eventos en lugares cerrados. Económicamente es imposible. Nadie va a apostar por hacer un evento para 150 personas cuando con eso no alcanzas a cubrir ni siquiera los gastos mínimos para hacer un show. En Barcelona, un concierto para 5.000 personas en marzo que no desembocó en problemas de contagio fue la punta de lanza. Este fin de semana, la localidad catalana de Girona ejecutó otro plan piloto. Hubo conciertos sin distanciamiento, aunque con barbijo, como le llaman a la mascarilla. Nosotros somos los primeros que queremos hacer las cosas bien hechas, que queremos que las fiestas sean seguras. Experimentos en Europa justo antes de su época estival, lo que en Chile echaron de menos en la industria. Hay un lado de desesperanza de ver que acá todavía estamos a mucho tiempo de poder realizar algo siquiera similar. Tras la prueba en Liverpool y la que se haga en la final de la FA Cup en un estadio de fútbol con público, el presidente Boris Johnson espera levantar el bloqueo a actividades sociales en el mes de junio. Llamativo de todas formas cuando Gran Bretaña sigue registrando una de las cifras más altas de decesos a nivel global, con más de 127.000 muertes por COVID-19. Con el auspicio de LG OLED Week, presentamos 24 Horas Deportes. Terminaba el partido empatado a 1 entre el Sassuolo y el Atalanta de Bérgamo. El Atalanta tenía que ganar para mantener el suspenso en el calcio italiano, pero esto no ocurrió y entonces se terminó la larga espera de 11 años y el Inter por fin es el nuevo campeón del fútbol italiano, con 2 chilenos, con Arturo Vidal, que ha ganado en total 16 títulos en Europa, y Alexis, que ha ganado 9. Brillantes figuras de nuestro fútbol para un título en el calcio italiano. ¡Campeones, campeones! ¡Vamos, loquito! Postales que dejó un histórico título del Inter de Milán, rompiendo una mala racha de 11 años sin levantar un trofeo de Liga Italiana. ¡Y campeones de Italia, siamo! El equipo de Alexis y Vidal dio por terminado 9 años de dominio de la Juventus. Así se celebró en la Catedral de Milán. Estamos contentos porque hemos alcanzado una meta. Es inevitable que agradezcamos a los jugadores y a todos los que han trabajado con nosotros. Otro hito en la carrera de Vidal. Ha ganado 9 de las últimas 10 ligas que ha disputado. 4 con Juventus, 3 con Bayern Múnich, 1 en Barcelona y esta última en Inter. Son 21 títulos en su carrera. Era il salto di qualità che dovevamo fare e quindi abbiamo fatto una partita bellissima, una partita... Una temporada marcada por la cirugía en su rodilla que le quitó protagonismo. El único gol del Rey en esta liga fue contra Juventus en un partido bisagra. Hago 1 y hago 10 más, dijo Arturo el otro día. Bueno, ahora va el primero de los 10 que faltan. El Inter ya se sintió campeón luego de derrotar a Crotone. Alexis lideró los festejos en el vestuario. Se lui ha più esperienza che me, ringrazio lui che dà la oportunidad oggi. 5 goles y 6 asistencias para un jugador que abrió partidos a pesar de su rol secundario detrás de Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. Creo que Alexis está ahora mismo en su mejor condición física desde que llegó al club. Está poniendo mucho deseo, determinación y ambición. Campeón en Chile, Argentina, España, Inglaterra y ahora Italia. Es el título número 17 desde que debutó en Cobreloa. Maravilla,
quiere seguir agrandando su palmarés. Marco Brugman, rebote que viene ahí para Alexis. ¡Gol! Un volante que en su carrera en Serie A, en 140 partidos, tiene ya 36 goles. Números mejores de muchos delanteros. Importantísimo, Felice. El aporte de esta dupla chilena en un nuevo trofeo del Inter y se abre la teleserie de todos los años. Seguirán en los nerazzurros. Por ahora, el legado se traduce en un histórico título. Les recordamos que a partir de las 10 de la noche, las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Retomamos el deporte con el fútbol internacional, con los chilenos por el mundo, con Claudio Bravo y Manuel Pellegrini jugando con el Betis los partidos decisivos para alcanzar Europa. Hoy fue a la bella Valladolid y se ponía en ventaja el equipo de los chilenos con gol a los 49 minutos de Aitor. Pero lamentablemente el Betis no pudo aguantar porque a los 68 minutos John Weissman consiguió el empate para el Valladolid. El partido terminó 1-1. El Betis está séptimo con 51 puntos, luchando por alcanzar algún torneo europeo. Y en España no le fue bien, lamentablemente, a Christiane Endler, porque en la semifinal de vuelta de la Champions femenina perdió frente al Barcelona por 2-1. Fue letal Lieke Martens, que en el comienzo del partido anotó 2 goles, sin que nada pudiese hacer nuestra Christiane Endler. Descontó después la chica Antoinette Cotto, pero no alcanzó. Fue mejor en el resumen de los 180 minutos el equipo catalán, que marcha a la final de la Copa Europea de Clubes. En la final. Dejamos atrás el fútbol porque después de ver estos goles europeos, saltamos. Es la misma emoción como si fuesen los primeros. Después de ver los goles europeos, saltamos a la mejor nadadora de la historia de Chile, Christel Kebrich, quien está preparando sus 5º Juegos Olímpicos en Córdoba, Argentina. Vive allí desde el año 2003 y lo interesante es que en Tokio va a competir ahora en los 1500 metros, que es su prueba, su especialidad. Christel Kebrich estará en TVN en los Juegos Olímpicos. Bueno, el despertador mío suena a las 3:56, pero a las 5 me meto al agua. No es fácil ser Christel Kebrich, disciplina y fortaleza alemana a toda prueba cada día. A las 8:30 estoy tomando desayuno, descanso un poco, a las 12 almuerzo, al agua a las 3, salgo a las 5:30 o 6. Tengo preparación física, tengo yoga, como y duermo. Ahí está Christel Kebrich nadando hacia la historia y es el oro para Chile. Primer lugar para Christel Kebrich. La mejor nadadora de la historia de Chile sabe que no hay otra fórmula para estar en la elite que trabajar duro diariamente. No es fortuito que Christel vaya a sus 5º Juegos Olímpicos. Son 5 Juegos Olímpicos que para mí todavía es la misma emoción como si fuesen los primeros. Me siento con las mismas ganas como cuando me dijeron que iba a ser abanderada en el 2004. Fue en los Juegos Olímpicos de Atenas la vez que fue abanderada. Su emoción se nota, no la esconde. Ahora también está feliz porque por primera vez serán parte del programa olímpico los 1500 metros, la prueba de Christel. Los 1500 es una prueba que me siento mucho más cómoda, entiendo mucho más mi potencial.
Crystal desde pequeña sabía cuál sería su profesión. A ella a veces se le ve seria, quizás severa, siempre guardando la compostura. Pero su tono cambia cuando recuerda que no ve a su familia hace más de un año. Su trabajo y la pandemia se lo impide. Serán unos Juegos Olímpicos diferentes. Sus familiares y amigos no estarán presentes. Mi familia no estará presencialmente, pero sí está emocionalmente y virtualmente, digamos así. Y por TVN, pues. Of course, claro que sí, eso me encantó la noticia cuando nos enteramos. Córdoba, Argentina, es su casa desde el año 2003. Yo quería terminar el cuarto medio allá y de ahí me vine para acá. Córdoba pasó a ser su casa, su opción de vida y junto a su entrenador Daniel Garimaldi. Pasa el tiempo y su acento ha cambiado, pero bien poco. Acá en Córdoba obviamente es un cantado distinto también. Un honor presentar en Animal Nocturno a Crystal Coverage. Sí, no, eso fue muy lindo. Yo me acuerdo que me pudo acompañar mi hermana. Crystal y TVN tienen su propia historia. No solo han sido transmitidas sus competencias, también más de alguna vez se ha logrado sacarla del papel de la mejor nadadora de la historia de Chile. ¿Estás en pareja en este momento? Estoy bien como estoy. ¿Estás bien como estás? ¿Sería un cacho por en estos momentos? ¿Los hombres somos un cacho para las nadadoras? No sé si para las nadadoras, yo creo que en general... En general somos un cacho. No. Muy bien, gracias. Uno de los momentos más lindos en ese sentido porque fue totalmente fuera de lo normal en ese sentido. Nos saca un poquito de la rutina. Por primera vez, una chilena clasificando para una final. Mi sueño como deportista es poder llegar a lo más alto. Y vaya que lo ha logrado, una carrera que no piensa detener aún, que mira con ansia los 1500 metros en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Crystal Coverage no piensa ni de cerca en el retiro, así que hay cobra para un buen rato más. Ahí está Crystal Coverage nadando hacia la historia y es el oro para Chile. Primer lugar para Crystal Coverage. LG OLED Week, una semana para tener la mejor tecnología LG. Aproveche y cámbiate al único televisor con píxeles autoiluminados. Lío en Inglaterra. Los hinchas del Manchester United, más de 200, invadieron el estadio Old Trafford, la cancha, para protestar contra los inversionistas norteamericanos que controlan el club, la familia Glazer. Todo esto pasó a minutos del partido con el Liverpool, que se suspendió en definitiva. Parece que se va a jugar mañana, pero los vecinos del City, del Manchester City, estaban enojados porque se postergó la posibilidad de que ellos fueran campeones anticipados, igual que el Inter, pero en la liga inglesa. Se llevaron hasta los banderines estos fanáticos, dicen. Noticias cortas al cierre. Sigue perdiendo la Católica, ahora perdió frente a Melipilla, partido jugado en La Calera por 2-0. Problemas para el técnico Boyet. Oye, les cuento que el Joaco Niemann fue octavo, gran actuación en el PGA Tour Golf allá en Florida, en los Estados Unidos. Y el Nico Jarry juega mañana los minutos finales de su definición en el segundo Challenger de Salinas. Está 3-3 en el tercero, empatado el chileno. Buenas noches. En un instante volvemos con Connie y Andrés para seguir con las noticias. Estamos de vuelta en las noticias para comentarles sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Tras varios días de protesta nacional, el presidente de ese país, Iván Duque, retiró el polémico proyecto de reforma tributaria. Pese a esto, ya existe un llamado para seguir manifestándose en las calles. Esta ha sido parte de la realidad que se ha vivido en las calles de Colombia durante los últimos 5 días. Masivas manifestaciones en las principales ciudades del país que se han visto marcadas por episodios de violencia que han dejado decenas de detenidos y al menos 10 muertos. No a la reforma, no al Estado narcoparamilitar, no a la injusticia. La idea de salir es que otras personas se unan a la lucha, que no paren, que sigan adelante, que pongamos resistencia. Un escenario
escenario complejo para el gobierno, que este domingo decidió dar marcha atrás en uno de los principales puntos de discordia con los manifestantes, el proyecto de reforma tributaria. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. En este mensaje dirigido a todos los colombianos, el presidente anunció una nueva propuesta para aumentar la recaudación fiscal y ayudar a paliar la crisis económica derivada de la pandemia. Esta medida busca, entre otras cosas, calmar la tensión que reina en el país. Sin embargo, parte de la prensa local cree que estas masivas protestas son solo un elemento más de un descontento social mayor. Hay múltiples factores que están confluyendo para que la gente haya salido a las calles a protestar, y el de la reforma tributaria fue apenas el detonante de esta nueva etapa de la protesta social en Colombia. Desempleo joven, corrupción y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Estos son algunos de los factores que iniciaron las manifestaciones sociales en 2019 y que resurgieron 2 años después. Para los expertos del tema, la llegada de la pandemia solo habría interrumpido el descontento social existente, el que despertó después de la pausa para exigir cambios de cara a un año electoral. Se está llamando a la sensatez de las personas, porque con estas manifestaciones tan nutridas vamos a esperar de nuevo un golpe de aquí a 15 días del coronavirus, pero yo no veo salidas prontas, yo no veo una caída del ánimo de las personas en seguir manifestándose en las calles. El llamado del gobierno es a evitar las protestas porque pueden ser foco de contagio, sobre todo cuando Colombia vive uno de sus momentos más complicados de la pandemia. Sin embargo, varios grupos de manifestantes ya anunciaron que seguirán protestando y exigiendo cambios. Miles de niños se realizaron una marcha en México para exigir el fin de la violencia armada. Bajo la consigna "Queremos paz", cientos de niños se movilizaron en la zona de Alcozacán, en el estado de México de Guerrero. Este lugar es uno de los más pobres del país, donde la violencia ha aumentado considerablemente durante los últimos años, ligado a la expansión de los carteles de la droga y a otros negocios criminales. Según los mismos pobladores, con la llegada de la pandemia, la situación se complicó aún más debido a la menor presencia de autoridades. Aseguran que se sienten abandonados y que se han visto en la obligación de armarse ellos mismos, incluidos los niños, para poder defenderse. Hasta marzo de este año, el estado de Guerrero reportó 272 muertes, una de las tasas más altas del país. Y luego de pasar casi 6 meses en el espacio, esta madrugada aterrizó el equipo de la cápsula Dragon de SpaceX, proveniente de la Estación Espacial Internacional. Se trata de un nuevo hito, ya que la tripulación se convierte en la que más tiempo ha pasado en el espacio. Con aplausos, así nada más, recibieron esta madrugada en las costas de Florida a los 4 tripulantes de la Crew Dragon, quienes hace 167 días emprendieron rumbo al espacio. Los astronautas Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker de la NASA, junto a Soichi Noguchi de la Agencia Espacial Japonesa, estuvieron casi 6 meses en órbita, logrando así el récord de una nave tripulada con el mayor tiempo fuera de nuestra atmósfera. Y no solo eso, esto también es histórico para la NASA y SpaceX, debido a que es la primera misión tripulada completamente operativa para la nave Crew Dragon. Creo que esta misión demostró que Crew Dragon proporciona más robustez y más capacidad a la Estación Espacial Internacional, y también demostró que la Asociación Internacional y Comercial logró este objetivo. En este tiempo, la tripulación completó 2.668 órbitas alrededor de la Tierra. Hicieron varias investigaciones científicas, además de caminatas espaciales.
La Crew One es la primera de las 6 misiones tripuladas que la NASA hará en conjunto a SpaceX, firma el magnate Elon Musk, como parte del programa Tripulación Comercial. ...24horas.cl. Atención porque este lunes comienza a regir la restricción vehicular en la región metropolitana, medida que buscará evitar episodios de contaminación crítica en la capital durante los próximos meses. ¿Cuáles son los dígitos restringidos para los próximos días y a qué vehículo se aplica? La respuesta a estas y otras preguntas en nuestro portal de noticias 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando las noticias, ya viene TV Tiempo y después Estado Nacional. Invitados. Exactamente. Cuente. Primero en la semana, la difícil semana para el gobierno y cuando comienzan las negociaciones con la mesa del Senado y la Cámara de Diputados, estaremos aquí, ya está aquí en el estudio, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Y también estará de invitados un senador que es vicepresidente del Senado y que ha participado en esas conversaciones, Jorge Pizarro, y el senador Felipe Cast, además de nuestros panelistas. La invitación queda extendida. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, nos encontramos en los próximos minutos en Estado Nacional.